Saludos amigos, donde quiera que estén, llegamos ya a la hora de El Comercio TV, en su edición de televisión, evidentemente a través de Televicentro, una hora para estar bien informados. Así es. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, buenos días. A quienes se integran a esta hora de la mañana, junto a nosotros, gracias siempre por su amable sintonía. Y ya llegó también El Comercio en su edición digital, en su edición impresa, para que usted esté bien informado. La trivia por Bolivia y sigue en zona de clasificación. Es uno de los titulares más importantes que tiene diario El Comercio. Cartel mexicano estuvo detrás del histórico envío de droga a Ecuador. En Loja se siente la reactivación con la llegada de la Virgen, títulos importantes, unidades médicas del día reabren aulas hospitalarias y finalmente 4.000 nombramientos en salud en octubre. Son los títulos de diario El Comercio que ya está en circulación a esta hora en todo el país y usted lo puede pedir a su voceador de confianza. Arrancamos ya de inmediato con las noticias. La tarde de este jueves, el magistrado del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, escuchó los alegatos dentro del caso por supuesta infracción electoral que se sigue en contra de Jorge Yunda. A finales de este mes se conocerá la resolución del juez. A las 2 de la tarde de este jueves inició la audiencia de prueba dentro del caso de infracción electoral muy grave que se sigue en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Una de las demandantes, Jessica Jaramillo, dijo que el burgomaestre no dio cumplimiento a la resolución de sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral el 8 de julio pasado. Pues el señor Yunda siguió manteniéndose en el cargo, incluso hicimos una reproducción de un video de una sesión en donde el 15 de julio él seguía en el cargo, obviamente incumpliendo ni darle valor absoluto a la resolución que había emitido el Tribunal Contencioso Electoral, con lo cual se pone en evidencia su incumplimiento. Y no solo eso, según Jaramillo, de parte de Yunda existió inobservancia de la normativa, de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Todo esto fue expuesto en la diligencia y por ello se espera por parte de los demandantes una sanción para Jorge Yunda. Que se suspenda los derechos políticos, porque si un alcalde de la capital de la República incumple lo establecido por el Tribunal Contencioso Electoral y en este caso por el Consejo Metropolitano, ¿qué esperamos en el país? Entonces pongamos en la consulta popular que para qué sirve el Tribunal Contencioso Electoral, pues, no ha servido de nada, ¿no? Entonces, lo importante aquí es de una vez decirle al país que lo que necesitamos es que las instituciones hagan respetar sus decisiones. Pero hasta aquí lo expuesto por la parte acusadora y lo que esperan de la sentencia. Pues de otro lado estuvo la defensa de Yunda, misma que señaló que no se presentó prueba alguna que se identifique incumplimiento de orden legítima. La parte demandante está convencida de que se le retirará los derechos políticos del señor Yunda. O sea, yo le soy muy sincero, creo que nadie y ningún abogado puede estar seguro de un resultado. Nosotros confiamos en función de los alegatos que hemos expuesto, en función de lo que el juez ha mencionado al final de la audiencia, que ninguna de las partes, y nosotros no tenemos por qué aportar, porque nosotros gozamos de algo que se llama la presunción de inocencia. Los que tenían que probar que efectivamente nosotros cometimos una infracción es la otra parte. Estar seguro creo que es estar muy confiados, así como estuvieron seguros de que la acción de protección el señor Santiago Guardera se iba a mantener en el cargo. Hasta finales del mes de septiembre, el juez Arturo Cabrera deberá presentar su fallo al respecto de la denuncia. Sin embargo, al no ser sentencia de última instancia, cualquiera de las partes podrían apelar a la decisión del magistrado. Informó Javier Rosero. Del informe que emita un perito médico dependerá que se le pueda cambiar las medidas cautelales que pesan contra Enrique Espinosa de los Monteros, general en servicio pasivo de la Policía Nacional, quien es investigado por peculado en el caso Ispol. Aparentemente el grillete electrónico estaría afectando a su salud. La jueza de la Unidad Judicial Penal del Complejo Judicial Norte de Quito, Yajaira Proaño, quiere tener más elementos para poder cambiar las medidas cautelares que pesan sobre el general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Enrique Espinosa de los Monteros. La jueza ha ordenado que se sortee un perito médico para que haga una evaluación de la lesión que tiene el general en su tobillo y con ello poder resolver de mejor manera. Espinosa de los Monteros demanda que se le retire el dispositivo electrónico, ya que está afectando su salud al presentar infección en el tobillo. Y general, usted tranquilo y va a enfrentar este proceso, va a dar la cara, no es que quiere que se le quite el dispositivo electrónico como para poder subir, como se dice. No, imposible. Yo les daré la cara, como siempre lo he dicho mi abogado. Siempre les daré la cara, no tengo por qué huir.
Él es investigado por el presunto delito de peculado en el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, donde habría existido irregularidades en el manejo de inversiones, con un aparente perjuicio para la institución policial. No se olvide de que el ISPOL trabaja con cuerpos colegiados. El director general cumple las disposiciones del Consejo Superior en esa época y eso fue lo que hice, cumplir las disposiciones del Consejo Superior de lo que decidían los cuerpos colegiados, en este caso las distintas comisiones que constan en el ISPOL. Es decir, que aquí si hay algún tipo de responsabilidad sería en el Consejo Superior que se debería investigar. No podría dar yo responsabilidad, le corresponde al juez en este caso. Por el momento deberá continuar con el grillete, presentarse ante la autoridad competente y no podrá salir del país. Hay que esperar, el dispositivo tiene que estar todavía allí hasta tener esta evaluación médica y con ello la jueza pueda resolver en ese sentido. ¿Eso qué tiempo les tomará? Considero yo que la siguiente semana ya se estará haciendo la evaluación con el perito. Informó Héctor Romero. Y el bloque legislativo de UNES rechazó la propuesta del Ejecutivo de convocar a una consulta popular. En su defecto, impulsarán una enmienda constitucional. Por otro lado, varias bancadas apoyarán este mecanismo. Sin embargo, sostienen que es necesario conocer qué temáticas se van a incluir en la consulta. Los ecuatorianos podrían ir a las urnas este año. El presidente Guillermo Lasso anunció que convocará una consulta popular ante la falta de apoyo a sus propuestas en la Asamblea Nacional. Y precisamente se generan las primeras reacciones. La bancada correísta calificó como impertinente la propuesta en las actuales circunstancias. Nosotros creemos que es impertinente. El pueblo ecuatoriano sigue teniendo estas principales necesidades: empleo, seguridad, donde los índices de delincuencia han crecido significativamente, y una reactivación de la producción y la economía. UNES está en contra de la propuesta. El legislador Pavel Muñoz mencionó que no es necesario acudir a este mecanismo para fortalecer la dolarización, uno de los temas que podría ir a consulta. En su defecto impulsarán una enmienda constitucional. Aquí está un proyecto concreto que plantea que el dólar se convierta en la moneda oficial y de libre circulación en el territorio ecuatoriano, como ya sucede. ¿Quieren elevarlo al texto constitucional? Hagamos una enmienda y vamos al texto constitucional. Hay quienes sí apoyarán la consulta popular, la bancada de la izquierda democrática. Sin embargo, varios legisladores señalaron que no es el momento y que se podría llevar a cabo en los próximos comicios. Nosotros estamos de acuerdo en que se dé una consulta popular, pero creemos que no es prioridad totalmente para el país. No le tenemos miedo a la consulta, pero creo que es importante que primero, y como lo manda la Constitución, que esos proyectos de ley sean remitidos a la Asamblea para que podamos tener conocimientos de aquellos y luego poder pronunciarnos. Por su parte, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, señaló que este mecanismo de democracia directa es viable, pero que es necesario conocer qué se va a consultar para tomar una postura. Únicamente cuando usted tiene en la mano qué se pregunta en la consulta popular o qué se tiene en el proyecto, puede decir si está a favor o en contra. Ahora bien, el mecanismo sí lo apoyamos. Entre otros temas que se podrían incluir en la consulta están la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y un nuevo proyecto laboral. Informó Priscila Cadena. El gobierno trabaja en el proyecto de ley de oportunidades laborales donde constan algunas reformas como el reparto igualitario de utilidades, incentivos para empresas que contraten mujeres y la distribución de las 40 horas de trabajo semanales. Se prevé que este proyecto, amigos, llegue a la Asamblea Nacional en los próximos días. La ley de oportunidades laborales que alista el gobierno contiene cambios, por ejemplo, las utilidades. Estas serán repartidas por igual entre todos los trabajadores y aclara el titular de la cartera de trabajo, Patricio Donoso, que no habrá rebaja en este reparto. Porque actualmente será el 10% al trabajador y el 5% repartido para aquellos que tienen cargas. Hoy, todos los trabajadores recibirán, con este nuevo proyecto de ley, el 15% completo. ¿Pero qué más contendrá la norma? Se habla de los recargos. Aquí se prevé eliminar el recargo adicional por contratos ocasionales, por ejemplo, para las mujeres en su etapa de permiso por maternidad. La empresa tiene que contratar a una persona eventualmente para sustituirla en esos meses. Lo que establecemos es que no existe ese recargo que en forma equivocada tiene actualmente el Código del Trabajo. Donoso explica que durante ese periodo las mujeres podrán escoger entre 3 opciones. O tiene 12 semanas libres de maternidad y una semana y una hora libre por día para lactancia, o puede escoger 10 semanas de maternidad con 2 horas libres de lactancia.
o si escoge 8 semanas libres de maternidad, tendrá 3 horas de lactancia. Las horas de trabajo también estarían contempladas de tal manera que se cumplan las 40 horas semanales, pero no necesariamente las 8 horas diarias. Hay negocios que necesitan más horas de trabajo los viernes, por ejemplo, con respecto a un lunes, de tal manera que exista esa libertad de, respetando las 40 horas semanales, se establezcan horarios diferenciados. Afirma que a través de la ley se generará la llamada economía violeta, esto es, incentivos a las empresas, particularmente a las microempresas, que contraten mujeres. Pero ¿qué pasará con el periodo de prueba para los trabajadores? Ese es un tema que está analizándoselo todavía. Estamos recibiendo opiniones. El ministro indica que el actual Código de Trabajo queda vigente para aquellos que sí tienen empleo y que este nuevo sistema de contratación irá para quienes no tienen empleo. Expertos laborales dicen que es momento que se abra la mesa de diálogo con los trabajadores. Con el FUD, con las centrales sindicales. El proyecto aún no está listo, pero sí bastante avanzado. Se espera que en los próximos días llegue al legislativo. Informo, Marilyn Jaramillo. Y en una entrevista para la agencia de prensa internacional EFE, el presidente Guillermo Lasso se refirió a temas del país relacionados con la vacunación, empleo, sector productivo y, por supuesto, la consulta popular. Desde Carondelet, las palabras del primer mandatario Guillermo Lasso confirmaron la vacunación para el resto de la población ecuatoriana y la intención de colocar una tercera dosis del fármaco contra el coronavirus. La siguiente etapa, como usted bien lo señala, comienza el día lunes 13 de septiembre para vacunar a todos los menores de 16 años hasta 12 años de edad. Y creo yo que ya a partir del próximo año, desde enero, empecemos a aplicar a todos los ecuatorianos la tercera dosis. Ante las acciones a tomar relacionadas con tributos e impuestos, puntualizó que el costo de la pandemia deberá recaer sobre los que más tienen. Son impuestos focalizados a apenas el 4% de la población ecuatoriana. El resto no va a sufrir ningún impacto en materia de impuestos, ni por incremento de tasas, ni por creación de nuevos impuestos. Yo creo que es justo que en una sociedad donde hemos vivido la crisis que hemos vivido por un factor sanitario, pues los que más tengamos que aportar más para poder sortear esta situación. Según se confirmó, de las decisiones más complejas para el gobierno está el concretar acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con otras naciones. Nuestro objetivo es muy claro: suscribir acuerdos de libre comercio con las 10 economías más grandes del mundo, al menos. Que esto incluye Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y también el grupo de Euroasia. Más banano en el mundo son más empleos en el Ecuador. Más flores ecuatorianas en el mundo son más empleos en el Ecuador. Lasso dice que esto, en vez de perjudicar al país, mejorará la vida de las personas, pues los productos nacionales son complementarios con otros mercados. Por lo tanto, no debemos de tener miedo. Mire que tantos ecuatorianos tuvieron recelos por el acuerdo de libre comercio con Europa y al final del día la balanza comercial con Europa fue favorable y creció aún más después del Tratado de Libre Comercio. Expuesto esto, abordó la problemática en torno a la difícil situación económica del Ecuador, la falta de empleo y la solución vista desde la reactivación productiva. Estamos preparando un proyecto de ley que lo llamo Creando Oportunidades para los Ecuatorianos. En el campo laboral, en el campo de mercado de valores, reformas en el campo de hidrocarburos, reformas en el campo de energía, reformas en el campo de electricidad, reformas en el campo de telecomunicaciones. Cambiando de arista, la migración venezolana tuvo lugar en la charla informativa, señalando que se pedirá ayuda internacional para atender no solamente la regularización de gente extranjera, sino su vinculación en la vida productiva. Han venido al Ecuador, no solamente requieren papeles, sino también incorporarse a la vida formal, incorporarse a la sociedad ecuatoriana. Informó Javier Rosero. Al retornar el asalto a una vivienda en el sur de Quito quedó grabada por cámaras de seguridad. Los delincuentes aprovecharon que se abrían las puertas del garaje. Esto lo contamos al retornar. Bienvenidos.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. El asalto a una vivienda en el sur de Quito quedó grabado por cámaras de seguridad. Los delincuentes aprovecharon que el dueño abrió la puerta del garaje para ingresar y someter a los ocupantes. Vea usted este video que realmente genera preocupación y también nos da alerta. Cerca de la medianoche el dueño de casa llega y activa la puerta eléctrica. Hasta ahí todo normal, incluso el acompañante se baja y camina tranquilo. Nunca se imaginan que muy cerca están peligrosos delincuentes esperando la mínima oportunidad. Antes que la puerta se cierre, 3 logran ingresar y someten a las 2 personas. Se tiene conocimiento inclusive que 2 taxis se encontraban circunvalando por las inmediaciones de este inmueble. Lógicamente me imagino y es obvio pensar de que una vez que hubieran cometido este hecho delictivo, hubieran dado a la fuga en estos 2 automotores. Segundos después aparecen en escena 3 individuos más a quienes les abren la puerta para que ingresen. En total son 6 los delincuentes que llegan de visita a casa ajena y someten con armas de fuego a los ocupantes. Estos delincuentes, sin duda alguna, una vez de que pueden existir alguna negativa por parte de las personas que son sometidas para cometer cualquier hecho ilícito, yo pienso que ellos tienen toda la predisposición de atentar contra la humanidad de cualquier ciudadano. Uno de los dueños incluso fue amarrado, pero logró pedir ayuda. La policía llegó en auxilio y 7 patrulleros rodearon la vivienda y sorprendieron en flagrancia a los 6 pillos al interior de la casa. El grupo delictivo estaba integrado por 3 venezolanos, un colombiano y 2 ecuatorianos. Y se encuentra en su poder 2 armas de fuego tipo revólver calibre 38 con 17 cartuchos sin percutar. En esta oportunidad, al verse prácticamente rodeados, prefirieron rendirse y entregarse a las autoridades. En Quito informó Iván Casamen. Increíble realmente esto en el sur de Quito, un grupo delictivo dedicado al presunto delito de robo a personas bajo la modalidad de loteriazo fue desarticulado. Entre los capturados están ciudadanos peruanos y ecuatorianos. Decenas de personas habrían sido perjudicadas por los cuenteros. Le contamos. A alias Piropo y sus colaboradores se les acabó los días de bonanza. Según el informe policial, eran expertos en engatusar a las personas para sacarles dinero con el cuento que ellos tenían el billete ganador de la lotería y querían compartirlo a cambio de una mínima cantidad de dinero. Quienes se asociaban ilícitamente para en cometimiento del delito de robo a personas bajo la modalidad loteriazo. A decir de los agentes policiales, es un delito importado de Perú. En la operación Impacto 705 fueron detenidas 5 personas, entre ellas 3 peruanos e igual número de ecuatorianos, expertos en buscar a personas vulnerables que enganchaban en las cercanías de entidades financieras o zonas comerciales. Perfilaban a sus posibles víctimas, principalmente aquellas personas que manejen altas sumas de dinero. Mediante engaños abordaban a las víctimas manifestando que no sabían leer y que tenían en sus manos el billete ganador de la lotería. Eran expertos en convencer a las personas, así lo contó una de las perjudicadas. Sacan un billete de la lotería que dice que se ganó, la verdad no me acuerdo si $200.000 o una cantidad grande. Y dijo, no, yo ya no le puedo decir a nadie porque si no me roban, por favor ayúdeme. Las investigaciones y testimonios de las víctimas revelaron que en ocasiones los papeles contenían incluso sustancias alucinógenas para asegurar el éxito del cuento delictivo y dejar a la víctima en total indefensión. Y dentro del carro ya comencé a sentirme mareada y ya comenzaron a me quitar las pertenencias. En el bolso tenía $1.000, el celular. Y comenzaron a preguntarme si tenía cuentas, cuánto tenía en la cuenta. En 3 allanamientos encontraron un arma de fuego. Además retuvieron un vehículo que utilizaban para movilizarse y visto en diferentes sectores. También decomisaron dinero en efectivo, boletos de lotería y prendas de vestir, indicios vinculantes al proceso investigativo. En Quito informó Iván Casamen. Y mucha atención con las publicaciones en redes sociales, amigos televidentes. Una mujer confesó que engañó a varias personas al pedir dinero para una ayuda social. La fémina aceptó que no es la madre del niño y pidió disculpas.
No está usted, mañana lo puede encontrar ya bebé aquí con más tranquilidad. Ya que en nuestra primera visita no pudimos conocer a Camilito, bebé por el que su supuesta madre, Alexandra Peñafiel, solicita ayuda en redes sociales para recaudar fondos para una cirugía. Concretamos con ella volver al día siguiente para así comprobar la veracidad del caso. Debido a una denuncia que recibimos, pasaron unas cuantas horas de habernos retirado cuando nos envió una confesión. No lo va a poder ver al bebé porque el bebé no está aquí, está ahí en Quito. Entonces por eso es que yo cuando usted me preguntaba algo yo no sabía qué contestarle porque no soy yo la mamá. Volvimos a su domicilio y esta vez ya no nos permitió el ingreso, pero accedió a una entrevista. ¿Y el niño existe realmente? Sí, sí existe, pero es en Quito. No es nada para mí. Yo leí el caso en redes sociales y ahí decía que tenía colostomía el niño. Pero yo solamente lo vi por redes sociales y yo lo cogí nada más. Dio detalles de que se llama Gabriela Peñafiel, se hacía pasar por su hermana Alexandra, cuyo nombre consta en la publicación por ser la dueña de la cuenta bancaria. Es mi hermana, pero yo le presté la cuenta a ella. ¿Cuánto en dinero, en transferencias bancarias, usted podría calcular que ha recibido de parte de quienes han colaborado? No, no es mucho. Más o menos unos 800. Su engaño lo atribuye a dificultades económicas por las que atravesaba, según ella. Tan solo lo hizo durante 6 meses, pero los registros de la denuncia que recibimos datan de hace más de un año. Me arrepentí, pero la gente igual seguía posteando y la gente me seguía poniendo. O sea, muchas personas tampoco escribían, entonces solamente depositaban y ya. Además de dinero, todo este tiempo también estuvo recibiendo leche y pañales como donación. No, eso yo se los daba a mi sobrina o los donaba. ¿No lo vendía? No. Enfatizó que su familia no conocía de esta situación, ni siquiera su esposo, que todas las donaciones las escondía para que no se diera cuenta. Por su parte, la policía resalta la importancia de poner la denuncia una vez identificados engaños como este. Fiscalía, al abocar conocimiento, tendrá que abrir una investigación. Ahora el disgusto de quien sí donó a este caso seguramente es que para hacerlo destinó dinero que no le sobra. Para ellos, Gabriela tiene un mensaje. Que me estoy arrepentida de todo lo que ha pasado y que pido una disculpa públicamente. Suficiente o no, el caso es que probablemente la verdadera familia del niño no tiene ni idea de que alguien más se estuvo aprovechando de su historia e imagen para lucrarse. Informó Celeste Dueñas. Gracias. Vivos, ¿no? Eso sería nada más el colorario de esta historia. Miguel es un compatriota oriundo de Cuenca que pudo regresar a nuestro país luego de 3 meses de intentar ingresar irregularmente al famoso sueño en Estados Unidos. Su deuda por buscar, alcanzar territorio americano, alcanza ya los $17,000. Preste atención a esta historia. Miguel es un ciudadano del austroecuatoriano que, igual de miles de compatriotas, abandonan el país por falta de empleo. Por ello, caen fácilmente en las garras de los coyotes. 3 meses le costó sufrir en este frustrado objetivo. La ruta utilizada para llegar a la frontera mexicano-americana fue... Yo salí desde la ciudad de Guayaquil rumbo a Cancún, México. De ahí tomé un vuelo a Ciudad de México. De ahí viajé en bus hasta llegar a Aguas Prietas. Estuve 8 días en las bodegas. De ahí Coyote me hizo pasar por el desierto. Dice que siempre fue engañado por el coyote con un viaje fácil. Me dijo solamente que íbamos a caminar un día y que no me preocupara porque si es que algo pasaba íbamos a ir de rancho en rancho y me iba a quedar en un rancho. Y que había agua y había comida, totalmente era mentira, no había nada. Era un desierto virgen. Caminé aproximadamente 4 días. A los 4 días ya no podía caminar más porque mis pies me salieron ampollas y ya se me terminó el agua. Guardia Nacional de ahí de Estados Unidos, ellos subieron aproximadamente unos 40 minutos haber sido caminando y me ayudaron a bajar hacia la vía para subirme a un carro. En otro intento por cruzar la frontera, Miguel vivió otro terrible calvario que le costó más de 20 días de angustia y desesperación. Estuve 22 días en Grupo B. Hubieron unos amigos que me dijeron, ¿sabe qué? Mira, estás en la frontera, no te rindas, vamos otra vez, intentémoslo otra vez. Me animé honestamente y lo quise intentar otra vez. De ahí pasé a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez me pasaron a Ojinaga. De Ojinaga estuve esperando ahí más o menos 2 meses en una bodega que me iban a tener mañana, pero nunca nos sacaron. La oferta de un viaje fácil le llevó a un acuerdo de pago por varios miles de dólares. El viaje va a ser por $16,000.
pero con gastos extras más o menos se gastó 17,000. Tengo pagado $11,000 al coyote, con gastos y todos son $12,000. Hice un préstamo a la cooperativa. Ahorita mismo tengo una deuda de $16,000. Miguel ahora está muy agradecido con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que afirma le salvaron la vida. Ellos mandaron a la patrulla fronteriza para que me rescatara. Me regresaron a México. Ella estuvo pendiente cuando yo estaba en el grupo Beta para poder conseguir los documentos porque no podía viajar, no podía movilizarme sin documentos. Por todo lo sufrido, envía un mensaje a todos quienes están pensando iniciar el viaje irregularmente. Por favor, no lo hagan. Primero piensen en la vida de ellos. Que todo lo que dicen los coyotes es mentira. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Testimonio real y que nos lleva a la reflexión, amigos televidentes. Y en el cantón Cayambe se reportó un caso de femicidio. Un hombre habría apuñalado a su pareja por 12 ocasiones para después intentar suicidarse. Un niño de 5 años de edad, quien saltó por una ventana para pedir ayuda, fue lastimosamente el testigo de este hecho. Noche y madrugada de terror en el barrio 23 de julio de la ciudad de Cayambe. Los gritos de un pequeño de 5 años despertaron a los vecinos. El niño intentaba escapar de la violencia de la que fue testigo en casa, donde vivía con sus padres. En medio de una discusión, su madre fue atacada con un arma blanca tipo cuchillo. Esta pareja ya tenía constantes problemas por el tema ligado a celos. El día de ayer, la señora habría discutido en horas de mañana con su conviviente. La mujer de 31 años de edad fue encontrada en el dormitorio. Estaba mojada en sangre. En la escena primaria, agentes de la DINASED y Criminalística contabilizaron 2 heridas, entre ellas un corte profundo a la altura del cuello. Inmediatamente pierde la vida en dicho lugar. Junto al cuerpo, su actual pareja, quien tenía algunos cortes y un cuchillo clavado a la altura del pecho. Aparentemente, luego de acabar con la vida de su conviviente, habría intentado suicidarse, pero fue encontrado con vida por los paramédicos del cuerpo de bomberos y llevado a una casa de salud. El momento que ingresamos, porque la puerta estaba asegurada, tuvimos que ingresar por la ventana, tendido sobre su esposa, diciendo que le ama, que le perdone lo que estaba haciendo. Él estaba consciente, pero lógicamente se estaba desangrando. En la habitación fueron levantados en cadena de custodia 2 cuchillos, testigos mudos de los celos enfermizos de un hombre de 45 años de edad, quien procreó con la fallecida 2 hijos. No se encuentran rastros o indicios asociativos al consumo de alcohol, sino este es un tema más ligado al tema de celos. Ambos oriundos de Manabí. Hace 15 días aparentemente ellos realizan el alquiler de su domicilio. De vivir al presunto femicida, le esperan largos años en la cárcel. En Quito informó Iván Casamen. Miembros de la Policía Nacional continúan en la búsqueda de los autores de un nuevo crimen registrado en el sector del Fortín. Esto es en el noroeste de Guayaquil. La víctima era conductor de un auto quien falleció en el sitio, mientras que su acompañante lamentablemente resultó herido. Fue alrededor de las 17 horas cuando la comunidad se vio alterada por la súbita descarga de balas que se escuchó en una de las esquinas del bloque 3 en el Fortín. En la calle se pudo apreciar la existencia de este automotor y en su interior un hombre y una mujer heridos de bala. Claramente el conductor lucía inerte mientras que su acompañante atinaba a retirar algunos objetos que permanecían en poder del fallecido. Un automóvil que se encontraba en circulación fue acorralado por una motocicleta. La víctima fue identificada como Marcos Eduardo H., de 32 años. Para algunos familiares que acudieron al sitio del crimen, se trata de un hecho inexplicable. Además, aseguran que el vehículo en el cual lo atacaron era su herramienta de trabajo. Él se dedicaba al transporte taxista informal. Sí, para mantener a esos niños que dejó huérfanos. Con la esposa salían a la bahía a hacer unas compras. Los miembros de la Policía Nacional continúan con las investigaciones del suceso en busca de identificar a los responsables de este nuevo hecho sangriento que enluta una vez más a una ciudad golpeada por el crimen organizado. El señor tiene antecedentes por robo en el año 2011. Asimismo, su acompañante se encuentra herida. Hasta el día de ayer, por reportes médicos, se encuentra estable. Informó José Morales. Al retornar,
A partir de este día, lunes 13 de septiembre, iniciará la vacunación de jóvenes entre 12 a 15 años. La inauguración se efectuará en los colegios de escala nacional. Le contamos un momento más, ya venimos. Preste atención, a partir de este día, lunes 13 de septiembre, iniciará la vacunación de jóvenes entre 12 a 15 años. La inoculación se efectuará en los colegios de escala nacional. Además, las autoridades anunciaron que hasta finales del año estará inmunizada toda la población que tiene desde 6 años en adelante. Desde este lunes se incluirá de forma masiva a los jóvenes entre 12 a 15 años en las jornadas de vacunación a escala nacional. El mecanismo será a través de brigadas móviles dispuestas por los centros de salud que acudirán a los colegios públicos y privados. En el caso de que continúen con la modalidad virtual, la coordinación será con las autoridades estudiantiles para, de ser el caso, incluso ir a los hogares. Estamos coordinando con el Ministerio de Educación para ir con brigadas a las escuelas, ¿no? A los colegios, para que esta población más joven ya sea cubierta. La inmunización se realizará del 13 de septiembre al 30 de octubre. Sin embargo, para el resto de la población se continuarán aplicando primeras y segundas dosis. Porque me contagié y como tocaba esperar el tiempo aproximado, que eran de 3 meses, por eso vengo ahorita. Yo contagié el 13 de mayo. Estaba bastante, me afectaba. Casi a los 2 meses me levanté ya. Algunos de los puntos de inoculación institucionales vacunarán hasta este viernes, pues en su mayoría han cubierto a toda su población. Más o menos estamos hablando de 52,000 policías, multiplicado por 4, más de 220,000 personas sería. Y bueno, no solo hemos inmunizado a los policías, sino también a personas que son cercanas a la policía. Lo cual se ve reflejado, según han mencionado, en la disponibilidad de camas para la atención de pacientes COVID, como en el Hospital de la Policía en Quito. Ya hay un cierto número de camas disponibles, lo cual es muy positivo como institución y como sociedad en general. En tanto, las autoridades de salud analizan la posibilidad de inocular a niños menores de los 12 años. La siguiente fase, luego de que cumplamos de 12 a 15 años, iniciaremos la vacunación en niños entre 11 y 6 años. Hasta diciembre nosotros tendremos ya cubierta la población de 6 años en adelante. Para consultar cuáles son los centros de salud habilitados como puntos de vacunación, deberán ingresar a la página web www.msp.gov.es, informó Sofía Vintimilla. Y el gobierno celebró el alcance de la meta del plan de vacunación 900 junto a todos sus miembros de gabinete y demás autoridades del Estado. El presidente Guillermo Lasso también conmemoró la labor del personal de salud durante la pandemia. No pudo faltar ninguno de sus miembros de gabinete, colaboradores, autoridades estatales, representantes de las organizaciones sociales, personal de salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para junto a los mandatarios Guillermo Lasso y Alfredo Borrero celebraran el cumplimiento de la meta propuesta por el gobierno desde la campaña electoral y convertida en uno de sus objetivos claves para alcanzar la tan anhelada reactivación económica. Podemos exclamar que la meta fue superada. Entre aplausos y entrega simbólica de rosas en memoria de quienes perdieron la vida luchando contra el COVID-19, el gobierno agradeció a los más de 81,000 trabajadores de la salud en todo el país y personal de primera línea que combatieron contra la pandemia y formaron parte del plan de vacunación 900. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, resaltó que el trabajo realizado permitió salvar miles de vidas. Logramos revertir las cifras. No solamente el número de población ecuatoriana y extranjera residente en el Ecuador que ha sido inmunizada, sino que nos coloca en 100 días en un lugar prominente en el contexto regional y mundial. El primer mandatario también extendió su agradecimiento a los países amigos, así como también de la comunidad internacional que confiaron en su proyecto. Dijo que cuando comenzó su mandato el país solo registraba el 4% de la población vacunada y que ahora ha alcanzado el 52% de la misma inmunizada, pero enfatizó que no se detendrá hasta alcanzar la anhelada inmunidad de rebaño. La vacunación no se detendrá hasta que el virus haya sido totalmente derrotado para cumplir con el objetivo de vacunar al menos hasta fines de año al 85% de la población total. Informó Mauricio Sánchez.
Y con los logros alcanzados en materia de vacunación, el gobierno también ha alcanzado un control paulatino de la pandemia en el país. Según datos oficiales, las cifras de hospitalización y ocupación de camas UCI van disminuyendo de manera exponencial. Las acciones aplicadas en el ámbito de la salud por parte del gobierno han permitido que las cifras de contagios y mortalidad de COVID-19 vayan a la baja. Los indicadores hablan por sí mismos. Menos contagio. Los casos de hospitalización por COVID hoy son más bajos. Hay disponibilidad de espacios en las unidades de cuidados intensivos y algo maravilloso, mágico, que antes no se pensaba. Se han reducido las muertes por COVID-19. La ministra de Salud, Jimena Garzón, expresó que las cifras actuales de ocupación hospitalaria y de UCI representan un alivio a la red de salud pública en el país. Que en estos días hay salas que habían sido dirigidas a atención a pacientes COVID que están siendo cerradas en todos los hospitales a nivel nacional. Y por fin estamos viendo que las camas de UCI se están descongestionando para brindar atención a aquellas patologías que habían estado descuidadas por tanto tiempo. A esto se suma que Ecuador presentó una tasa de positividad del 9% en el mes de agosto, lo que representaría de que cada 100 personas testeadas por probable COVID-19, solo 9 resultan casos positivos. Estas son las primeras muestras, las primeras evidencias de que las vacunas funcionan. Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación de la Presidencia, comentó que los alcances de control de la pandemia también se deben al trabajo comunicacional que el gobierno ha implementado para motivar a la ciudadanía a vacunarse, mantener las medidas de bioseguridad y cuidar su salud. Nosotros llegamos el 24 de mayo con una campaña masiva de información y posteriormente tuvimos un mes y medio después una campaña de motivación a que la gente acuda a vacunarse. Hasta la fecha, Ecuador registra un total de 504.257 casos de COVID-19 a escala nacional y más de 32.000 fallecidos, siendo la provincia de Pichincha la que aún sigue registrando la mayor cantidad de contagios, superando los 185.000 casos positivos. Informó Mauricio Sánchez. Y en Riobamba, la Fiscalía allanó el Hospital General Docente y 2 viviendas por un presunto delito de asociación ilícita en la venta de medicamentos para pacientes con COVID. Fiscalía conjuntamente con la Policía Judicial allanaron la unidad de cuidados intensivos UCI y el área de estadísticas del Hospital General Docente de Riobamba. Se presume que uno de los funcionarios de la Casa de Salud estaría involucrado en la venta de medicamentos de COVID, lo cual, según el agente fiscal, estaría incurriendo en un delito de asociación ilícita. Y hemos realizado esto con el objeto de levantar evidencias, indicios, objetos que nos permitan continuar con esta investigación de un presunto delito de asociación ilícita. Esto básicamente para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos y que no sean hasta cierto punto extorsionados. De esta manera, el GOE simultáneamente apoyó en el allanamiento de 2 viviendas en diferentes sectores de la ciudad. De aquí se llevaron varias evidencias para investigaciones posteriores. Se ha levantado como evidencia varios medicamentos y equipos tecnológicos, entre ellos celulares y también varias laptops. Se encontró presumiblemente medicinas que eran recetadas para el COVID. El modus operandi de los presuntos implicados sería el enlace con los familiares de pacientes de cuidados intensivos con COVID para que compren los medicamentos, aprovechándose, dicen los uniformados, de la desgracia de la gente. 2 viviendas de acá de la ciudad de Riobamba se estarían almacenando medicinas para este tipo de pacientes graves de COVID. Asimismo, estas medicinas eran ofertadas por las redes sociales y presumimos que también puede existir alguna vinculación con algún funcionario al interior del hospital. Si bien hasta el momento no hay detenidos, se espera que para las próximas horas vayan saliendo a la luz quién o quiénes son los implicados en este delito que ha causado indignación. Mientras tanto, al menos más de 1.000 insumos médicos fueron decomisados. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y al retornar vamos a contarles que en la Florida, en Estados Unidos, 4 personas fueron acusadas de robar la identidad de la víctima del derrumbe de un edificio que dejó cerca de 100 personas fallecidas. Con esto ya retornamos.